Este año se celebran los 50 de la televisión en España, desde el inicio de las emisiones regulares, y habitualmente cuando se hace este tipo de recordatorios siempre se homenajea a la gente que ha estado o está delante de las cámaras, lo cual no deja de ser ciertamente injusto. Hoy tenemos con nosotros, para celebrar a nuestra manera ese aniversario, a Manuel Villaverde, trabajador de Televisión Española durante más de 30 años. Curiosamente, cuando entraba en nuestro plató, ya saben ustedes que estamos en la Rúa Nova, número 32, plató abierto para todos ustedes, nos decías que nos recordaba un poco a la Rúa do Vilar cuando estabais en el año 72 trabajando con Luis Mariñas. Sí, me trae recuerdos al entrar, me trae los recuerdos del 35 de la Rúa del Villar. Madre mía, que después estuvisteis mucho tiempo también en el ayuntamiento. Sí, 11 años estuvimos en el ayuntamiento, arriba, donde está ahora Cultura. Bueno, llegaremos a eso, pero antes, para llegar a la aventura televisiva y cinematográfica de Manuel Villaverde hay que recorrer un largo camino. Nació en Forcarei hace unos cuantos añitos, él está jubilado de Televisión Española en este momento, prejubilado, ya saben estos planes que están haciendo en la casa, en el ente, lo que se denomina el ERE, que, bueno, no deja de ser una forma de jubilar a viejos maestros, yo creo que de una forma bastante injusta, porque en muchos casos se os jubila en plena actividad. Exacto. Porque de hecho, tú pasaste un día de hacer 6 ruedas de prensa, 3 reportajes al día, lo que fuera, a no hacer nada. A no hacer nada. ¿Y ese cambio cómo fue? Pues al principio fue bastante duro, o sea, el primer año, los primeros 6 meses fueron duros. ¿Duros por qué? Porque te rompen los esquemas, total. ¿Te encuentras desubicado? No sí, totalmente, sí. Pero después ya te pudiste... Sí, no, después vuelves otra vez a reorganizar tu vida y vuelves a seguir trabajando y haciendo cosas, pero el ritmo aquel que tenías, de que no te preocupabas de nada, que lo único que te preocupaba es el trabajo, todo eso es un corte radical que no te lo esperas, además. O sea, primero te dicen, no, cojonudo, después de terminar de trabajar, oye, a mí que me diera, tal. Pero una vez que te metes, cuesta. Sobre todo para un hombre activo. Asimilar, sí. Porque ya, para empezar con tu carrera profesional, estudiaste maestría, mecánica, te fuiste a trabajar a Francia y a Ginebra, Suiza. Sí. Y en ese momento allí empezaste a hacer 1000 cosas. Estabas trabajando de tornero, pero también empezaste a... hacer alpinismo. Tenía un grupo que tocábamos la guitarra, un cuarteto, y hacíamos teatro para los emigrantes, que había 17.000 emigrantes españoles en Suiza y Ginebra. Y entonces hacíamos los fines de semana, representamos obras de Lauro Olmo o de Alfonso Paso, y ahí fue, conocí a un grupo de gente que al mismo tiempo hacía alpinismo, y conocimos a gente que hacía alpinismo suiza, que el padre de uno de los compañeros montó una escuela de cine, y él trabajaba en la televisión suiza romanda que estaba empezando en aquellos tiempos. Y así fue como me metí en este mundo. O sea, formamos un grupo de cine entre 5 españoles, un catalán, un leonés, un madrileño y un valenciano y yo. Compramos un equipo de cine y empezamos a hacer cosas. La cámara que comprasteis de 16 milímetros fue financiada en parte por el director de la escuela, que también trabajaba para la televisión suiza y por lo tanto os compraba algunos de esos trabajos. Sí. Y en ese momento en el que estabas trabajando sucede algo, hablamos del año 64. 63. El 63 salió un volcán en el sur de Islandia, o sea, un volcán marino, que fue el nacimiento de una isla que existe hoy, que es la isla de Surtsey. Y entonces por nuestra cabeza empezó a rondar la idea de acercarnos a Islandia, de poder grabar ese volcán, de hacer cosas, que Islandia era un país distinto, y entonces buscamos la forma de desplazarnos hasta Islandia. Y la mejor forma era enrolarse en un barco bacaladero. Correcto, sí. Ya, bueno, primero estuvimos haciendo unos trabajos en pescado, no hablábamos el idioma, pero encima no teníamos dinero, o sea que teníamos que trabajar para poder financiar los gastos de producción. Entonces, nos habíamos desplazado del grupo, nos habíamos desplazado 2, que era José Manuel Alaiz, que después fue cámara muy importante en Televisión Española, y nos enrolamos en un barco arrastrero bacaladero,
por mes y medio. Estuvimos todo por el sur de Islandia, que estaba precisamente pescando en la zona donde estaba el volcán, con lo cual veíamos amaneceres, atardeceres, vamos, ¿Y conseguisteis captar imágenes en exclusiva? verano a las 24 horas, y sí, y eso lo mandamos todo, cuando llegamos a tierra, todo el material lo mandábamos a nuestro director que estaba en Suiza. Allí empezasteis a montar esa pequeña productora, ya comprasteis una segunda cámara, y parecía que la cosa iba encaminada cuando un diplomático marroquí dice: quiero que hagáis un documental sobre el Alto Atlas. Ya lo habíamos hecho, o sea, había sido una escalada, que yo no participé en la escalada esa porque yo estaba en Islandia en esa fecha. Fueron a hacer una escalada en las montañas del Alto Atlas, grabaron un documental, ese documental se proyectó en televisión española y en un cine en Madrid se hizo la presentación y asistió un diplomático marroquí a la presentación. Entonces le encantó y nos encargó quería el original y 6 copias. Estamos hablando de la época en la que se hacían documentales en cine, no en vídeo. Sí. Y cada copia costaba un pastón, porque era celuloide. Sí. Entonces nosotros, pues, poniendo todos los ahorros que teníamos, nos fuimos a Madrid Film, encargamos las copias, hicimos el montaje, la locución y todo eso. Y en eso que hay una especie de golpe, semigolpe en Marruecos, y el próximo embajador que vino no quiso saber nada de la operación que teníamos, con lo cual nos quedamos pues a cero y con el material que no teníamos quien no lo comprara, o sea, con los gastos hechos, teníamos que pagar los laboratorios, teníamos que pagar el montaje, la locución, bueno, los gastos que origina esa producción, con lo cual nos quedamos sin un duro y tuvimos que ponernos a vender libros, con Plaza y Janés, el otro y yo, pues a patear Madrid vendiendo libros, y estuvimos así 3 meses, hasta que recuperamos un poco, y luego yo me marché, él se quedó, el otro compañero se quedó en Madrid. Te marchaste, confiésalo, para no hacer la mili, Manolo. Bueno, es que ya me había marchado antes y ya estaba en ese espacio de tiempo, ya estaba fuera de fecha, porque yo no tenía permiso más que para 2 meses estar en España. Si estaba más tiempo, me podían enganchar para la mili. Pero bueno, vamos al año 68, momento en el que realizas tu primer trabajo directamente para Televisión Española, para un programa que era popularísimo en aquella época, A Toda Plana. Hablamos de una expedición... Una expedición que cruzó el glaciar más grande de Europa, una travesía de 150 kilómetros por encima del glaciar, por hielo, y en una zona que es volcánica, o sea, es glaciar, y hay volcanes que están en actividad debajo del glaciar, y de vez en cuando pues surgen. Se hizo esa travesía, la dividimos en dos grupos, un grupo que era el que iba a hacer el cruce de la travesía y otro grupo que iba con coches todoterreno bordeando toda una zona desértica alrededor del glaciar y recogerlos a ellos por la otra punta donde iban a salir. Estamos viendo unas imágenes de ese programa, de la cabecera. Vamos a escuchar un poquito la música de comienzo de ese programa A Toda Plana. Repito, uno de los más populares en aquel momento. Ahí ven precisamente Manuel Villaverde. La lengua de un glaciar. Y vamos a recuperar un poquito esa primera locución que van a escuchar en cuanto termine esa cabecera. Escuchamos el sonido original del año 1968. La expedición estaba planeada de forma que todos juntos iríamos hasta el lugar donde se iniciaría la travesía del glaciar, y allí nos dividiríamos en 2. Grupo del glaciar, que era el que lo atravesaría, y grupo de rescate, que, con los vehículos todoterreno, iría... Bueno, Manolo, cuando ves estas imágenes, no demasiado bien conservadas, tengo que decirlo, ¿qué sensación te produce? Hombre, me trae muchos recuerdos, o sea, me devuelve a casi 40 años atrás. O sea que... Y además era la ilusión de poder hacer un trabajo que por fin iba a ver tu familia, tus amigos, que se iba a ver en España. Sí. Y en un programa de máxima audiencia. Sí. Era de los mejores programas que había entonces, en esa época. Estamos hablando de un programa en el que había reporteros como Miguel de la Cuadra Salcedo, Luis Tomás Melgar, gente que se hizo muy popular con auténticas exclusivas. Imagino que el tiempo transcurrido entre la grabación de la expedición y la emisión del programa fue
Fue casi un mes, porque esto fue en agosto del 68, justo cuando estaba ocurriendo lo de Praga, o sea, cuando los rusos invadieron la primavera de Praga, había sido el mismo año del 68 francés, que eso fue un año muy movido. Pero justo cuando estábamos aquí, que era agosto del 68, coincidió con la invasión de Praga, con los tanques que invadieron Praga, que nos restó algún protagonismo en esa fecha. Y como vemos fue portada de la prensa nacional. Técnicamente, imagino que sería complicado grabar una expedición de este tipo, ya no solo por las condiciones meteorológicas, sino porque eso para las cámaras, que eran muy sensibles, es difícil. Además, captar, por ejemplo, todos los colores blancos, que no empaste la imagen de la nieve. No, trabajamos en blanco y negro, en aquella época era todo en blanco y negro. Pero era el problema que teníamos era cuando estaba bajo cero, porque la película se te parte, o sea, hay que andar con mucho cuidado porque se parte es como cristal, tienes que andar con piel de plomo porque... Claro, y a lo que me refiero de la nieve, a los colores, no me refería a los colores evidentemente tal y como los conocemos, sino a la diferente tesitura que tiene el blanco de la nieve, ¿no? Sí, te refleja, tienes que utilizar filtros en la nieve, porque la polaridad y el reflejo en todas las direcciones, o sea, te engaña totalmente. O sea, que aparte de medir con fotómetros, porque entonces había que medir todo a mano con fotómetros, y entonces pues tienes que hacer los cálculos cuando estás en hielo o en altura para compensar un diafragma o dos menos a veces, porque si no te engaña, te sale quemado todo. Bueno, hoy esto ya no nos resulta extraño porque como todo mundo tiene una cámara digital, ya empieza a conocer eso de las velocidades de obturación y estas cosas. En el año 71... es cuando hay una ampliación de las plazas para los centros territoriales, y ahí entras tú en Televisión Española en Galicia. Yo estaba en Madrid, en esa fecha estaba en Madrid, y entonces fue cuando se convocaron las plazas para los centros, me presenté a las oposiciones y saqué la plaza. Y me vine aquí con la idea de estar 6 meses, o sea, porque yo seguía con el grupito en Madrid, que hacíamos publicidad, hacíamos cosas aparte de trabajar para televisión, y entonces me dice, bueno, tú te vas allí 6 meses y después dices que te sienta mal el clima y te vienes... Me vine por aquí y cada vez que volvía a Madrid y veía la nube aquella, entrando por la Cuesta de las Perdices, veía la nube encima de Madrid, del smog, del humo ese de Madrid y las riadas de coches, decían, qué bien estoy en Santiago. Además tú ya venías casado con una islandesa, correcto, y la cosa se acomodó. Sí, dijeron, ay, aquí en Galicia estamos estupendamente. Una vez que tienes una familia, que tienes los hijos y tal, o sea, ya te cuesta más el viajar. Pero en todo caso no deja de ser una aventura abrir un centro territorial como lo abristeis vosotros. Fue una aventura, pero una aventura además muy no teníamos medios, teníamos que hacer el montaje colgando las películas en trocitos y mirando por a mano, casi a mano, pero era un equipo muy bueno, un equipo que éramos muy unidos. Ahí estamos viendo a Luis Mariñas, aparte del equipo primigenio, cuando estabais en la Rúa do Vilar. Exacto, sí. Que hoy sorprende, no, es que Televisión Española... Sí. Una guardilla, además un desván, que nos acomodamos allí de una forma que era un milagro, en aquellos tiempos sacar adelante un programa, o sea, un informativo como hacíamos. De hecho, el decorado era un fondo con un mapa de Galicia y punto, no había decorado realmente. Sí. El hecho de que, por ejemplo, Luis Mariñas fuera un hombre que tuviera muy claras cómo se tenían que hacer las cosas, que luchara mucho con Televisión Española Madrid para que enviaran medios, supongo que también ayudó. Sí, muchísimo. Y luego Eugenio Pena también hizo alguna... Bueno, yo me recuerdo que estábamos luchando por tener color, no teníamos color, y entonces yo me recuerdo una operación que hizo Eugenio Pena cuando estábamos ya en el ayuntamiento, de que vino un señor aquí con una unidad móvil y un telecine, entonces le mandó al chofer, le mandó a comer al Vilas, que le invitaba, el chofer se fue a comer al Vilas, y mientras tanto desmontamos el telecine, lo metimos con una grúa por la ventana del ayuntamiento, y a partir de ahí tuvimos televisión en color. No me lo puedo creer. Sí. Al mismo tiempo, por cierto, trabajabas para Televisión Española en Galicia, pero hacías trabajos ocasionales para el territorio nacional. Y, por ejemplo, en el año 76 conseguiste muchísimos premios en toda Europa con un reportaje que se hizo para el informativo juvenil La Semana.